Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Estamos viviendo una época de la Iglesia verdaderamente dramática, que estamos viviendo en una situación en el mundo verdaderamente espeluznante, donde el demonio anda desatado, donde el pecado campa por sus respetos, donde lo que antes, hace no tanto tiempo, era absolutamente impensable y aberrante, hoy lo vemos como lo más normal del mundo. Yo creo que eso no le puede quedar a nadie la menor duda. Vivimos en un mundo horrible y vivimos en unas realidades sociales, económicas, pero sobre todo morales, y me refiero específicamente a lo que compete a la misión que Cristo le ha confiado a la Iglesia, que es la lucha contra el pecado y contra la obra de Satanás, que es verdaderamente horroroso. Y cuando escuchamos el pasaje evangélico, donde nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, tratad a los demás como queráis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Yo me quedo horrorizado cuando veo la sociedad en la que vivimos. Es más, me quedo igualmente horrorizado, pero de mí mismo, de la Iglesia en la que vivimos. Mirad, haceros esta sencilla pregunta. Tú sales a la calle. ¿En qué se nota que estamos en Cuaresma? O sea, ¿hay algo en el ambiente que te haga pensar que estamos en Cuaresma? Pero es que vas a la iglesia, ves a los sacerdotes, ves a las religiosas, y quitando el color morado, y que no se canta ni el aleluya ni el gloria en la misa de los domingos, el mundo sigue igual. Da igual que estuviéramos en Pascua florida, que en Adviento, que en Navidad, que en Cuaresma bendita. Pero ¿en qué se nota que 1.000 millones, más de 1.000 millones de católicos, solo católicos, nos estamos preparando a la muerte del Hijo de Dios? O sea, nos quedan días para que muera la persona que tú más quieres, y tú sigues yendo a un restaurante, vas de compras. Luego, eso sí, a lo mejor el viernes no comes carne, pero no comes carne mientras estás leyendo el viernes por la noche el menú en el restaurante, a ver qué tienen que no tenga carne. Pero ¿podrá ser posible semejante hipocresía? Frente a la muerte de Jesucristo, a la pasión espantosa, a los clavos, la corona, los escupitajos, las caídas por la vía dolorosa, ¿cómo podemos seguir viviendo tan impunemente? Pero es que todo eso es a causa del pecado. A mí me produce horror mi propio pecado. A mí me produce escándalo mi propio pecado, mi propia historia de pecado. A mí me produce horror las injusticias que son causadas por el pecado. O sigo viviendo como que no pasa nada. Cuando veo el mundo de miseria, el mundo de pobreza, el mundo de dolor en el que estamos viviendo, y nosotros los católicos vivimos como si nada. Ves a los sacerdotes que viven como si nada, vivimos como si nada, no nos falta de nada. Vivimos en mejores casas que la mayor parte de la gente. Vivimos en unos ambientes que no nos corresponden ni siquiera por nuestra clase social en muchas ocasiones. Nos acaban de escribir una carta que nos quitan todos los dineros para las misiones,
cuando los católicos tienen millones y millones y millones metidos en sus cuentas de banco. Y los misioneros, los obispos en misiones, las diócesis en misiones, los seminarios en misiones, los conventos en misiones, los pobres en misiones, se van a quedar sin nada, porque tú y yo tenemos el dinero de los pobres metido en nuestras cuentas de banco. Haces unas limosnas y te vas a jugar al golf. ¿Y dónde van a pasar la Semana Santa hoy millones de católicos? En la playa, en la casa del campo, en las casas de los pueblos, en la sierra, esquiando. Pero ¿no os da vergüenza? O sea, ¿cómo podemos tener estómago para pensar que se va a morir la persona que tú más quieres, que yo más quiero? Y lo voy a celebrar tirándome por una montaña de nieve, habiendo despilfarrado miles de euros, o miles de dólares, o miles de lo que sea. Cuando el otro día me manda un mensaje una religiosa, una monja que está en Yambio, en la sede de la diócesis, y me dice que tiene que ir a su convento, que está a 5 horas, y que lleva muchos días buscando a quien la lleve. ¿Cómo una monja no puede volver a su convento porque no tiene nada? Y yo, que estoy a la mitad de camino e iba a hacer ejercicios espirituales a donde ella vive, tuve que buscar a un obrero que la trajera en moto a mi casa, que durmiera en mi casa, para poder llegar a su convento. Y cuando le pregunto, ¿pero ustedes por qué no tienen misa todos los días en su convento? Pues porque no tenemos dinero para comprar hostias y vino. Ya lo sé que cuando digo estas cosas en una homilía, enseguida aparece alguien. Pues dígame cuánto cuestan las hostias y el vino, que yo se lo mando. O sea que te tengo yo que contar esto para que tú saques el dinero de tu cuenta. Pero tú no tienes cerebro para darte cuenta que te lo cuente yo o no te lo cuente yo. Esto está pasando. Esto está pasando. La cantidad de personas que se mueren porque no tienen una medicina, porque tienes tú el dinero en tu cuenta del banco. La cantidad de personas que no tienen acceso a la educación porque tú estás despilfarrando el dinero con tus hijos, porque tienen que saber el 4º idioma y si no han aprobado aquí, pues hay que mandarlos al colegio de allá y encima tráele 4 profesores particulares, porque encima el niño, además de rico, es bruto. Y no nos produce horror lo que se ofende a Jesucristo en una televisión, lo que se ofende en nuestra sociedad. En muchos de nuestros países, puedo decir en concreto España, estamos gobernados por demonios. Demonios que los españoles han puesto al frente de España. Y muchos de ellos bautizados católicos. Y otros que no los han puesto, pues se encogen de hombros, pero no hacen nada, no luchan nada. Hubo gente que quería que el País Vasco fuera independiente y se fue a vivir a la clandestinidad, que no debe de ser lo más agradable del mundo, y se dedicó a ser terrorista. Una cosa infame, no hace falta que lo diga. Pero ¿y nosotros los católicos? ¿Estamos dispuestos a luchar por algo? Pues ¿cómo está España? ¿Cómo está el país? Y eso lo decimos tomándonos una cerveza, tomándonos una caña y un pincho. Y creemos que haciendo ese comentario estamos arreglando el país. Pero mientras no haya católicos que se tomen en serio el catolicismo, que ya basta de tanto retiro y tanto retiro y tanto retiro, yo diría a la gente, por favor, dejar de ir a retiros, dejar de ir a monasterios, dejar de ir a tanto sitio para sentirte bien, y a ver si nos espabilamos y empezamos a luchar contra el pecado, a ver si nos organizamos, a ver si nos unimos y a ver si empezamos a tratar de cambiar el mundo horrible en el que estamos viviendo. Pero que vivimos en una sociedad, en unas sociedades empecatadas, donde tenemos el pecado mortal metido en nuestras casas, metido en nuestras familias,
Y el peor de todos los pecados mortales, no lo olvidemos jamás, el peor de todos los pecados mortales se llama la mediocridad. Y eso es lo que dice el libro del Apocalipsis, que te voy a vomitar de mi boca. Pues mientras los sacerdotes no salgamos de la mediocridad de nuestras vidas comodonas, mientras las religiosas no salgan de su mediocridad, mientras los matrimonios no salgan de su mediocridad, mientras no nos empecemos a tomar la cruz de Jesucristo en serio. He dicho que hagáis el favor de quitar la televisión. 40 días sin televisión, no te vas a morir, no te va a dar taquicardia. Pero mientras propongamos un cristianismo irrelevante, de chorraditas, a ver si me quito esto, no sé, he pensado dejar de no repetir de postre. Cónchale, te van a dedicar una calle por eso a lo mejor. Como no nos empecemos a tomar la vida cristiana mucho más en serio y con muchísimo más radicalismo, este mundo se hunde y esta iglesia, a la que decimos que queremos tanto, se nos está hundiendo delante de nuestros ojos, por la mediocridad de los pastores y por la mediocridad de los fieles. Porque no nos tomamos en serio el Evangelio. ¿Cómo el Espíritu Santo no va a ser más poderoso que las estupideces que dicen nuestros políticos en los parlamentos? ¿Cómo la gracia de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz no va a poder limpiar la ponzoña que corre por las calles de nuestras ciudades? Así que dejemos de hacer el ridículo, que es lo que estamos haciendo muchos católicos, que nos creemos que estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada. Y hagamos el favor de empezar a tomarnos el Evangelio en serio. El radicalismo evangélico, la lucha contra el pecado, denuncia el pecado a tu compañero en el trabajo, a tu vecino, a tus primos, a tus sobrinos, a tus hermanos, a tu marido, a tu mujer. Hagamos el favor de empezar a llamar las cosas por tu nombre. ¿Tú has pensado que a lo mejor tus hijos, que duermen bajo tu mismo techo, están durmiendo esta noche en pecado mortal y no te importa nada? Ahora, que te digan mañana que ese hijo tuyo que está en pecado mortal tiene cáncer. Pero si el peor cáncer de todos es el pecado mortal. Tienes unos hijos que son unos cadáveres ambulantes, porque no van a misa, porque no se confiesan, porque viven en la opulencia, porque les sobra de todo, porque malgastan de todo, porque se quejan de todo. Son los hijos que tú has criado, que tú has producido. Tus hijos son lo que tú has hecho de ellos. Mis feligreses son lo que yo, su párroco, he hecho de ellos. Y a mí Dios me va a pedir cuenta de la santidad, del pecado o de la mediocridad de mis feligreses. Y a ti Dios te va a pedir cuentas de lo que hayas hecho con tus hijos. Pues si no nos empezamos a tomar en serio el combate contra el pecado, Dios nos pedirá cuentas a nosotros de la sangre y de la suerte de los hombres nuestros hermanos.